más. Hoy vamos a tener un tema a desarrollar y voy a presentarles por acá para que ustedes puedan ver el tema que vamos a desarrollar. Ok, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es moral y ética. ¿Por qué hablamos de moral y ética? Porque el ser humano, pues como nosotros conocemos, es un ser pensante, pero también el ser humano es un ser moral. En el ser humano, a diferencia de los animales, pues el ser humano razona, pero también, aparte del razonamiento que tiene todo ser humano, también va vinculado su razonamiento a todo lo que es el aspecto moral o del aspecto de conciencia. Por eso es de que en la humanidad hablamos acerca de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Normalmente la conciencia la percibimos o la conocemos como aquello que le indica al ser humano cuando algo está correcto o algo no está correcto. Entonces, por esa razón es de que hablamos entonces acerca de ética y de moral. También hay un aspecto importante a aclarar en cuanto a estos temas y es que normalmente se tiende a confundir qué es moral y qué es ética. O algunos consideran que la moral es ética y que la ética es moral. Pero en realidad son dos términos diferentes que ayudan al aspecto axiológico del ser humano. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de moral, estamos hablando todo lo referente a aquel conocimiento que se adquiere, se habla acerca de las buenas costumbres o de la educación que el ser humano posee y que se va desarrollando, mientras que la ética no solamente abarca la moral, sino que la ética ya se establece como una ciencia. Y por lo tanto, esta ciencia de la ética ya va a un nivel mucho más amplio que la moral. Normalmente cuando hablamos de moral, entonces estamos hablando en esos aspectos eh, propios de la familia, de la cultura, de lo que se aprende, mientras que la ética va a desarrollarse más de una forma universal. Por lo tanto, por eso es de que la ética la vamos a encontrar prácticamente universalmente en todos lados. La moral no. ¿Por qué razón? Porque la moral normalmente va a variar dependiendo de los principios o dependiendo de la cultura en la cual se encuentre una persona. Entonces, por esta razón es que es importante que definamos y entendamos que moral y ética, aunque pareciera que son dos términos iguales, pero sí encontramos una variación en cuanto a estos términos. Dentro de estos, entonces, podemos nosotros definir o encontramos una definición de moral en la cual se dice que la palabra moral deriva de la palabra latina moralis, que significa relativo a las costumbres. Por lo tanto, la moral se define como expresión del comportamiento basado en los valores y tradiciones de una sociedad. Esta es una definición que nosotros encontramos desde un aspecto bastante social. Desde la perspectiva de la sociología, por ejemplo, la sociología comprende que la moralidad de cualquier individuo, cualquier persona, se va desarrollando desde el momento del proceso de socialización que se va dando dentro, valga la redundancia, de la sociedad. La sociología comprende que cada individuo, cada persona tiene un momento o va en el proceso del crecimiento de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de la adultez, lleva un proceso que se le conoce proceso de socialización, en el cual desde niños ya empieza ese proceso de socialización en donde cada persona pues va teniendo interacción prácticamente con todo su entorno. Cuando hablamos de una niñez, de niños pequeños, estamos hablando que el entorno es la familia, el entorno es el padre, el entorno es la madre, el entorno son los hermanos, tíos, familias, amigos, y dependiendo de la edad que va teniendo y su desarrollo, va teniendo más socialización
dependiendo del entorno en el que tiene. Ya un niño que va a la escuela ya empieza a tener socialización, no solamente dentro de la familia, sino que empieza su socialización también dentro de una institución educativa. Dependiendo si existe dentro de la familia una institución religiosa, pues también va teniendo esa socialización dentro de estas instituciones. Entonces, a lo largo de ese proceso de socialización es que la sociología comprende y expresa que la moralidad se va adquiriendo a través de ese proceso de socialización. Entonces, pero hay una interrogante que surge en cuanto a lo que es la moral, y la interrogante es, ¿la moralidad del ser humano es innata entonces? ¿O podríamos decir que la moralidad es innata en el ser humano o necesariamente es aprendida según la sociología a través del entorno del desarrollo social que tiene la persona? Entonces, ¿qué consideran ustedes? ¿Creen que es aprendida como tal la moralidad o es innata en el ser humano la moralidad? ¿Quién me quiere ayudar? Oscar. Ah, bueno, ok. Oscar nos pone acá. Oscar dice que es aprendida. Ok, Axel. Sí, yo también creo que es aprendida. O sea, hay cosas que tal vez no son innatas, sino que es en, en base a lo que uno ve y lo que uno entiende que está bien y que está mal. O sea, es una cuestión que tal vez se podría decir innata, pero solo es en ciertos factores. Hay otros factores que son completa y totalmente influencia o de los padres o del círculo más cercano para crear una moralidad. Entonces, por eso es que hay personas que tienen una moral muy centrada, que saben muchas cosas, que saben por qué son como son. Y hay otras personas que lo que tienen es una moralidad de paso solo para ser socialmente aceptados, pero no viven de una manera realmente moral. Entonces, creo que sí es en cierto modo aprendido, más hay rasgos de la moralidad que salen de lo que uno observa y uno aprende alrededor. Que uno dice, pues si se hace eso es algo malo, pues y uno ya sabe realmente en su interior que eso está mal. Entonces, hay cosas que no sé si llamarlas realmente que son innatas, pero uno las tiene porque lo ve y dice eso está mal. Y otras que son aprendidas. Ok, muy bien, gracias, Axel. ¿Alguien más que quiera corroborar con lo que Axel dice? ¿Creen ustedes que es aprendida la moralidad o es innata la moralidad? ¿Qué dicen los demás? Cristian dice que es aprendida la moralidad, ¿ok? Fíjense que es aprendida y es innata. ¿Por qué es aprendida y es innata? Es aprendida porque en realidad lo que les explicaba hace un momento respecto a la socialización que considera el aspecto social del ser humano, el ser humano va aprendiendo dependiendo no solamente de lo que le enseñen, sino también de lo que observa. Por lo tanto, el ser humano va aprendiendo ciertos tipos de moralidad que la misma sociedad o la misma cultura, dependiendo del lugar donde viva, va considerando algo bueno o algo malo. Entonces, se aprende. Pero si nosotros vemos la moralidad, por ejemplo, desde una cosmovisión teísta, la moralidad es innata en el ser humano. ¿Por qué es innata en el ser humano? Porque la moralidad es dada por Dios. Recuérdense ustedes que normalmente en cosmovisión siempre se menciona el aspecto de la imagen de Dios, y la imagen de Dios en el ser humano impregna parte de tres aspectos importantes que posee la imagen de Dios, que es la intelectualidad, la moral y también lo espiritual. Entonces, dentro del aspecto moral de Dios, que lleva todo ser humano impregno en su imagen, está innata la moralidad.
por eso es de que decía Axel hace un momento, hay ciertas situaciones del ser humano que saben que está mal y a veces no se sabe por qué cree uno que sí está mal y no está bien lo que se está realizando, porque existe una moralidad innata en el ser humano. Esa moralidad innata del ser humano dada por Dios hace que todo ser humano reconozca qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, dentro de la moralidad, dependiendo o de lo que se va aprendiendo en la sociedad o lo que la sociedad considere como moralidad, va a depender de lo que la persona considere como moral y cómo reaccione a esa moralidad. Pero bajo todo ese aprendizaje cultural que se pueda obtener o social, siempre va a existir una moralidad innata que hace saber al ser humano que algo es bueno o que algo es malo. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente, si nosotros consideramos que únicamente la moralidad es aprendida a través del aspecto social, de la socialización o de la cultura de un país, en este caso, si hablamos en el país guatemalteco, que todo se ha aprendido, no necesariamente la sociedad va a inculcar una moralidad que sea realmente buena desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, muchos pueden considerar, por ejemplo, el aborto como algo bueno y otros lo van a considerar como algo malo. Es un aspecto moral que alguien, si es aprendido, puede decir, bueno, si la sociedad me dice que es bueno, pues está bien. Y alguien puede considerar que entonces que la moral establecida por la sociedad pueda influenciar en su pensamiento, en su creencia y en algún momento considerar que está bien. Pero en una moralidad innata alguien puede decir, no, está mal. Tal vez no sabe cómo explicarlo de la forma en realidad, pero al ver los aspectos de lo que conlleva el aborto como tal, pueda considerar y decir, no, es un aspecto que no está bien. Entonces, va a depender mucho de lo que enseña la sociedad, sí, pero el ser humano como tal, todo ser humano conlleva una moralidad innata en que reconoce de alguna manera qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, ustedes observen a un niñito pequeñito. Eh, eh, un niñito pequeñito normalmente cuando hace alguna travesura a algo, muchos se enojan, muchos se esconden de lo que hacen. La pregunta es, ¿quién les dijo a ellos que lo que estaban haciendo estaba mal, por lo cual tiene que esconderse? A veces sucede en edades tan pequeñas que es un poco difícil considerar que lo aprendieron, porque normalmente para aprenderlo tuvieron que haberlo visto. Entonces, ¿quién les dice a ese niño pequeñito que lo que está haciendo está mal? Es algo que ya lleva innato en el ser del ser humano, por lo tal, el ser humano sabe reconocer y sabe que lo que está haciendo es bueno o lo que está haciendo es malo. Entonces, en cuanto a la moralidad, el reconocimiento de qué es bueno y qué es malo es lo que ha llevado al momento también a lo que nosotros hemos mencionado en algunos momentos, lo que se conoce como el relativismo moral. ¿Por qué surge entonces el relativismo moral? Muy aparte de la posmodernidad y todos los valores que presenta la posmodernidad hoy día en nuestra sociedad, también el hecho de considerar la moralidad como algo que puede cambiar o que la moralidad no necesariamente puede elegir a alguien que es moralmente correcto y que es moralmente incorrecto, hace que exista entonces lo que se llama el relativismo moral. Pero el relativismo moral no solamente es el hecho de considerar o decir que algo es bueno o está malo dependiendo del lente o del foco de quien lo está viendo, sino que el relativismo moral va un poquito más allá en algunas definiciones en las cuales me gustaría que ustedes lean y analicen cuáles son las definiciones que habla el relativismo moral. Por ejemplo, el relativismo moral en cuanto al el escepticismo dice, afirma que es imposible distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, dentro del relativismo moral, el escepticista del relativismo moral dice que no se puede distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo.
Les pregunto a ustedes, ¿realmente no se puede distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo? Probablemente la respuesta de ustedes va a ser que sí se puede distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si nosotros analizamos la moral, en realidad sí podemos distinguir cuando una persona está haciendo algo bueno y cuando una persona está haciendo algo malo. No necesariamente vamos a quedarnos con el hecho de considerar que no saber realmente si es bueno o es malo. Como les digo, si volvemos al tema del aborto, alguien puede considerarlo como algo bueno, pero socialmente, moralmente, se está tratando de considerar que es algo bueno, pero desde el aspecto moral innato de la persona sabe que lo que se está haciendo allí es algo malo. ¿Por qué? Porque está atentando contra la vida de una persona. Pero si lo vemos desde el aspecto subjetivo del relativismo moral, dice el subjetivismo, la moral es particular y depende de cada persona. Entonces les pregunto también, ¿realmente la moral depende de cada persona? Porque si depende de cada persona, analicemos entonces qué implicaciones puede tener el hecho de considerar que la moralidad va a depender de cada persona. Porque entonces, por ejemplo, si yo cometo un acto inmoral, desde mi punto de vista, puedo decirles a ustedes, bueno, pero lo que estoy haciendo está correcto. Pero probablemente desde el punto de vista de ustedes van a decir, no, eso es incorrecto. Pero ¿quién dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en el aspecto moral? Porque puede ser que el aspecto inmoral de una persona no les pueda afectar y por lo tanto ustedes puedan estar de acuerdo con la persona porque no les afectó. Pero, ¿y si les afecta? ¿Qué sucede entonces con el hecho de considerar que la moralidad desde el aspecto subjetivo, cada quien puede decidir qué moralidad quiere tener? Entonces, es lo que nos habla el relativismo moral en cuanto al subjetivismo, pero también nos habla el relativismo moral en cuanto al emotivismo. El emotivismo dice, la moral es emocional, no racional. Entonces, ¿creen ustedes que realmente la moralidad es racional, es emocional o es racional? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver acá quién me puede ayudar. Patrick, ¿considera usted que la moral es emocional o racional? ¿Qué tal, licenciado? ¿Me ¿Qué tal, escucha? Patrick? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Creo que es racional por el sentido en que si fuera emocional estaría como que permitido hacer ciertas acciones, digamos, estoy enojado, cosas así. Entonces, Ok, no es así, debe mantenerse, dependiendo de las circunstancias o de cualquier cosa, debe ser lógica. muy bien, gracias, Patrick. Definitivamente. Imagínense ustedes que consideremos el relativismo moral en cuanto al emocionalismo, que es emotivismo, en el que una persona diga, miren, realmente la moral es emocional, no racional, y yo estaba molesto y maté a una persona. ¿Y cuál es el problema? Porque lo puede manejar desde el aspecto emocional, dependiendo de la emoción del momento, de las circunstancias del momento, pueda cometer algún tipo de crimen, pero eso no necesariamente es porque la moral es emotiva o es emocional, la moral necesariamente debe de ser racional, porque nosotros no actuamos por instinto, sino nosotros actuamos porque primeramente pensamos lo que vamos a hacer. Entonces, cada ser humano, todo ser humano que analiza, primero piensa y después actúa. ¿Ya? Entonces, en este sentido, la moral definitivamente debe de ser racional y no emocional. Imagínense ustedes por un momento las implicaciones sociales que podría tener la moralidad si hablamos de una moralidad emocional. ¿Cuántas situaciones podrían surgir socialmente si una persona considerara que la moral se puede manejar desde un aspecto emocional? Por lo tanto, estos son los aspectos que nosotros encontramos en cuanto a lo que es la moral y lo que en la cual nosotros observamos cómo la moral pues prácticamente ayuda al ser humano a entender o a definir ciertos aspectos que lo ayudan
para una convivencia social. Dentro de esto también encontramos lo que es la ética. La ética, como les decía hace un momento, es una parte, prácticamente la ética absorbe a la moral en cuanto al el comportamiento del ser humano. Entonces, el comportamiento del ser humano va siempre a ir ligado a lo que es la ética. ¿Qué es la ética? Entonces, en definición, nosotros encontramos que la palabra ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. Es un código de reglas o principios morales que rigen la conducta, considerando las acciones de los seres humanos con referencia a su justicia o injusticia, a su tendencia al bien o a su tendencia al mal. Dentro de estos aspectos de la ética que se desarrolla para el buen comportamiento del ser humano, pues encontramos nosotros varios aspectos en donde se desarrolla la ética. La ética puede desarrollarse, si lo hablamos desde una perspectiva familiar, la ética puede desarrollarse desde una perspectiva social, la ética también puede desarrollarse desde una perspectiva, podría ser también profesional. Por eso es de que los profesionales también manejan cierto aspecto de ética, porque la ética puede desarrollarse en varios aspectos. Dentro de la ética también podemos mencionar algunos diferentes tipos de ética que existen. Pero antes de ir a esos tipos de ética, les voy a leer lo que dice este escritor Francisco Lacueva. Dice, ¿por qué el hombre es un ser ético? A diferencia de los brutos animales, el ser humano está dotado por Dios de una mente capaz de razonar y de un albedrío responsable. El animal nace ya hecho, se adapta por instinto a las situaciones, mientras que el ser humano se va haciendo progresivamente sobre los valores de los bienes a conseguir que le sirven de motivación para cobrar y le empujan a una decisión en cada momento de la existencia, por estar dotado de una mente. Por esta razón es que el ser humano es un ser ético, porque les decías al inicio, porque el ser humano no solamente piensa, sino también percibe las cosas que están sucediendo a su alrededor y las puede involucrar hacia el aspecto de lo ético. Por lo tanto, entonces, por esta razón, el ser humano es ético, porque se diferencia prácticamente del animal. Por eso les decía, el ser humano no actúa por instinto. El ser humano actúa porque primero analiza, piensa lo que va a hacer y después entonces actúa con lo que ya ha analizado. Dentro de estos sistemas éticos que nosotros podemos mencionar acá, podremos hablar acerca, por ejemplo, del sistema utilitarista. Este sistema ético es un sistema relativamente fácil de aplicar. Para determinar si una acción es moral, uno debe simplemente calcular las consecuencias buenas y malas que resultan de una acción específica. Si lo bueno supera a lo malo, entonces la acción es moral. El utilitarismo evita la necesidad de apelar a la revelación divina. Muchos de los que adhieren a este sistema ético están buscando una forma de vivir con una vida moral aparte de la Biblia y una creencia en Dios. Dentro de estas éticas encontramos el epicureísmo y el utilitarismo. Entonces, ¿a qué se refiere la ética utilitarista? Como dice acá, ¿qué hacen ellos entonces para determinar qué es ético y qué no es ético en una sociedad? Aquí lo dice, para determinarlo, si una acción es moral o ético, simplemente se calculan las consecuencias buenas y las malas. Entonces, lo que ellos hacen es tratar la manera de utilizar cierto tipo de estadística para considerar qué es ético y qué no es ético. Por ejemplo, si una ética utilitarista se establece en una sociedad y dentro de la sociedad se establece, por ejemplo, la pena de muerte. Entonces, ¿qué hace la ética utilitarista? La ética utilitarista lo que hace es tratar la manera de poder estadísticamente saber cuánta cantidad de personas en la sociedad están a favor o están en contra de la pena de muerte.
Si la mayoría está a favor de la pena de muerte, van a considerar entonces que el aspecto moral y ético de matar a una persona es correcta. Pero si la mayoría no está a favor, entonces lo van a considerar como algo no percibido moral y éticamente. Entonces, este tipo de ética utilitarista no funciona en una sociedad. ¿Por qué no funciona en una sociedad? Porque una sociedad no puede funcionar desde el aspecto ético con el hecho de considerar si la mayoría está de acuerdo o si la mayoría no está de acuerdo, dependiendo del tema que se pueda desarrollar para determinar si algo es moralmente o éticamente correcto o no lo es. Entonces, este tipo de éticas han surgido y se ha implementado en algunos países en las cuales pues no ha tenido un buen resultado porque no tiene ningún sustento realmente que pueda ayudar a la sociedad para determinar desde el aspecto ético si algo está correcto o está incorrecto. Entonces, este es el aspecto que nos habla la ética utilitarista. Dentro de estos también encontramos el sistema ético idealista. Este sistema ético idealista proporciona también un aspecto que se conoce como el intuicionismo. Esta ética intuicionista dice, es una inspección de lo propio de la conciencia moral que está en cada hombre. Si escuchamos la voz interior de nuestra conciencia, podemos juzgar la moralidad o la inmoralidad de acción particular. En este aspecto, lo que nos presenta el intuicionismo desde el sistema ético idealista es que cada persona en su interior puede determinar prácticamente lo correcto o lo incorrecto desde el aspecto ético. Pero todo ello, una vez más, volvemos nosotros a cuestionar, ¿realmente puede existir una moralidad correcta desde el aspecto del ser humano? ¿Tiene el ser humano la capacidad para poder desarrollar un sistema ético que pueda ayudar prácticamente a toda la humanidad a que el comportamiento del ser humano sea un comportamiento adecuado? Sería la pregunta por hacerse. Entonces, ¿tiene la capacidad del ser humano para realizar un sistema ético o en este aspecto del intuicionismo, en donde dice que prácticamente la conciencia del ser humano es quien va a determinar lo que realmente el hombre puede hacer para que algo sea correcto o sea incorrecto? Eh, Definitivamente no. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Eh, Julio Antonio, ¿por qué cree usted que el ser humano no tiene la capacidad para determinar un sistema ético que ayude realmente a toda la sociedad? Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Julio. Considero que... Bueno, tal vez usted considera que sí, no sé. No, yo digo que no es posible, tal vez por la misma cultura que cada persona tiene, porque en el aspecto moral, pues para mí puede ser correcto, para mí, pero el problema es que aquí involucramos a las demás personas. Entonces yo no puedo decir que estoy haciendo lo correcto si para la otra persona no tiene el mismo concepto. Entonces se distorsiona y yo siento que esa es la dificultad que emerge al poder crear una guía, una estructura de idealismo, digamos, en el cual creo que eso es correcto, pero al momento de aplicarlo con las demás personas en la sociedad, cambia porque todos tenemos puntos de vista diferentes. Ok, muy bien, gracias, Julio. Rocío, ¿por qué cree usted que el ser humano no puede, o bueno, no sé, por eso le hago la misma pregunta que a Julio, o usted considera que realmente el ser humano sí puede establecer un sistema ético que pueda ayudar a toda la humanidad?
Ok, gracias, Rocío. Por acá nos escribe Axel. Dice, algo tan sencillo como lo que nos decían las abuelitas, no hagas lo que querés que te hagan a vos. Ok, el hecho del respeto para lo que a uno no quiere que le hagan, pues no hacerlo. Esta es parte del respeto del que el ser humano debería de tener para otra persona. Entonces, aquí discutimos el hecho de los sistemas éticos que se han establecido de parte del ser humano. Hay muchos sistemas éticos, pero yo les menciono algunos para poner de ejemplo de realmente cuáles son esas perspectivas o cuáles son esos ideales que se han ido transmitiendo para ese tipo de sistema ético. Acabamos de ver el utilitarista, en donde prácticamente el utilitarista trata de hacer el mayor número en la sociedad y dependiendo del mayor número, si es positivo o negativo, va a determinar qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Vemos en el sistema ético idealista el intuicionismo, que según el intuicionismo, dependiendo de la voz interior del ser humano, va a determinar entonces qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero existe otro aspecto en otro sistema ético, que es el sistema ético dialéctico o evolutiva. Este sistema ético dice, la ética evolutiva señala que la moral de alguien está determinada por su entorno y es uno quien debe adaptarse a él para poder convivir en su contexto social. Es el proceso de la selección natural como una lucha entre fuertes y débiles o una lucha por la supervivencia. Entonces, el aspecto que nos menciona esta ética evolutiva ya va un poquito más en relación al aspecto de la socialización, en el sentido de que va a determinar entonces, según esta ética, que lo que exista o lo que esté en el entorno debería de determinar el aspecto ético de una persona. Entonces, acá en este caso, pues me gustaría preguntarle a Pablo Andrés, ¿cree usted realmente que pueda ser efectivo este tipo de aspecto ético de la ética evolutiva? ¿Cree usted que realmente podría manejarse ese tipo de ética en la sociedad? Pues podría ser, porque no sé, de repente a alguna persona viendo algunos actos de los demás puede cambiar como su perspectiva moral. Entonces, pienso que puede ser, pero dependiendo de qué tan firme esté la ética de la persona. Ok, muy bien, gracias, Pablo. Michael, ¿qué cree usted? ¿Cree usted realmente que la moral, como dice acá, está determinado por el entorno en el cual el ser humano vive? ¿Realmente cree usted que podría en algún momento el ser humano considerar y ver su entorno y decir, bueno, voy a aplicar mi sistema ético a lo que la sociedad me plantea? Buenas noches. Yo Buenas noches, ya. siento que de cierta manera no, ya que si usted busca, digámosle, hay lugares en el cual estás metido en un, digámosle, vives en un barrio de mareros, pero tú no sos un marero, tú no tienes la ética que tienen ellos. Entonces yo siento que realmente la ética es un camino que puede tomar cada uno y del cual siempre se va a aprender en la vida, ¿verdad? Uno va a aprender siempre el camino, ya sea bueno o malo, ya es elección tuya. Y ahí va implicado todo lo de la ética. Entonces, en lo personal, siento que, como le dije, no es que estés obligado a estarlo. Realmente es decisión de cada uno. Ok, gracias, Jan. Aquí nos habla la ética evolutiva del entorno. Como decía Jan, el entorno, dependiendo de uno vive, determina o no determina. El entorno social puede determinar entonces realmente cuál va a ser nuestra postura en algún sentido, en nuestro aspecto ético. Podría ser que sí, en algún aspecto podría ser que sí, pero va a depender mucho
de las bases que cada persona tenga en cuanto a su conocimiento de ética y de moral. Porque si una persona no está establecida realmente bajo esos términos, probablemente la sociedad sí pueda cambiar sus aspectos morales y éticos. Axel. Perdón si soy un poco de bulla, pero yo No, estaba pensando justo en lo que dijo Michael, y es que realmente a veces uno oye que dicen que hay personas que son malas porque crecieron en esos entornos y ese tipo de cosas, pero también, o sea, pues, yo creo que muchos de nosotros también tuvimos, pues, o vivimos en lugares eh, pues que a los que señalan de muchas cosas. Y yo conozco muchas personas que quizá han tenido infancias muy difíciles, muy complicadas, rodeados de muchas cosas que les pudieron haber sembrado el mal, digamos. O sea, comportamientos malos. Pero no son así. Y yo creo que al final de cuentas hay un proceso de decisión también que nosotros como personas tomamos una decisión de decir, voy a hacer esto o no lo voy a hacer, me voy a ir por este camino o me voy a ir por este otro. Entonces, ahí es donde yo decía al principio de la primera intervención que hice, que hay factores de la moral que quizás sí son realmente innatos, que están ahí adentro y uno dice, no, eso se ve mal, se percibe mal, está mal y no debo hacerlo, o sea, no debo inmiscuirme ahí. Entonces yo creo que eh, digamos, incluso desde el aspecto bíblico, hay un camino fácil y un camino difícil, una puerta ancha y una puerta angosta. Nos pone esas analogías la Biblia y es real, porque es una cuestión de decisión. A veces el irse por el bien es un camino más, quizás se ve más difícil, o es una decisión más difícil, porque está en contra de lo que está alrededor, pero es una decisión que no debe tomar, o sea, que uno toma por convicción y por decisión. Ok, muy bien, gracias Axel. Definitivamente va un poquito en relación a lo que Axel decía con lo que yo les decía. Hay ciertos conocimientos que la persona posee, que ha sido inculcada, que conoce, que realmente no necesariamente a pesar de lo que el contexto social en donde esté va a afectar y no necesariamente por esa razón la persona va a cambiar, porque pueden haber muchas situaciones en el aspecto social, pero si la persona está bien determinada en lo que cree y en lo que para él es realmente moral y ético correcto, va a establecerse en ese aspecto. Ahora, hay otra situación que sucede en todo esto, y es que estos tipos de ética que yo les he mencionado, normalmente no se han podido establecer en una sociedad. ¿Por qué no se han podido establecer en una sociedad? Porque simplemente no funcionan. Simplemente no da pie a la sociedad y por lo tanto, estos tipos de ética, como les decía, hay muchos más tipos de ética creado prácticamente por el conocimiento, por el estudio del ser humano y que ha sido implementado ha sido realizado para que sea implementado en la sociedad. Pero lamentablemente estos aspectos de ética no han quedado en la sociedad, han sido quitados, han sido disueltos. ¿Por qué razón? Porque simplemente no funcionan. Entonces la pregunta es, ¿qué, qué tipo de ética debería o qué tipo de moral y de ética debería de funcionar en una sociedad? ¿Cuál creen ustedes que tendría que ser entonces? ¿Qué tipo de ética podríamos nosotros entonces decir, bueno, esto puede funcionar o por esta razón va a funcionar? Jacqueline, Noemí, eh, ¿qué cree usted que le ha hecho falta a estos tipos de ética para que realmente funcionen en una sociedad?
Está por ahí Jacqueline. Buenas noches, Jacqueline. Sí, no tenga pena, puede escribirme por acá. En lo que Jacqueline nos escribe por acá. Julio Antonio, ¿qué cree usted que le ha hecho falta a estos tipos de ética que no ha dado pie a que funcionen en una sociedad? Perdón, Julio, usted también ya había participado, perdón. Sí, Perdón. Voy a con otro, perdón. Ok. Vamos a ver, Diego Antonio. Buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Qué cree usted que le ha hecho falta a estos tipos de ética para que no funcionen en una sociedad? Tal vez el egoísmo, tal vez lo que pueda ser parte de la separación en algunos temas hacia la sociedad, que no se puedan reflejar de la mejor manera y no puedan ser representados y sea un muro para ellos mismos. Ok, muy bien, gracias, Diego. Por ahí Diego nos mencionaba algo importante al inicio y es que parte de todos esos sistemas éticos que se elaboran, que han sido, como les digo, han surgido de la mente del ser humano, pues tratan la manera de que todo el sistema pueda ser funcional en una sociedad. Lamentablemente no es así, no han sido funcionales. ¿Por qué razón? Porque estos sistemas éticos no llevan, si ustedes lo analizan, no llevan realmente a un bien común. Para que un sistema ético funcione de forma universal y que pueda ser aplicado en una sociedad, tiene que llevar ese componente, tiene que servir para toda la humanidad. Perdón, solo voy a leer lo que nos escribe por acá Jacqueline. Dice, creo que el hecho, vamos a ver, creo que el hecho que las personas tengan que encajar en la sociedad, las personas no actúan de la misma forma y existe un alto desconocimiento de cómo realmente debe de funcionar. Ok, muy bien, gracias Jacqueline. María de Los Ángeles dice, adaptarse a las demás religiones y culturas que hay universalmente, eso opino, ok, adaptarse a las demás religiones y culturas que hay. No mucho le entendía esto, María de Los Ángeles, no sé si me podrían aclarar un poquito, no mucho se lo entendí, pero, ok. Yo lo pensé también, y Ajá. me dijo que por qué no funcionan universalmente en el mundo. Yo también opino que tal vez también por los diferentes tipos de religiones que hay, Ok. no todas tenemos la misma y supongo que tampoco funcionan porque pues cada creencia tiene, pues, me imagino que también sus buenos y malos que hay que hacer en este mundo, ¿verdad? Ok, gracias, María Alejandra. Ahora sí. Sí, definitivamente, ¿por qué no funcionan? Porque los sistemas éticos, como les decía, hay un punto central en cualquier sistema ético, cualquiera que ustedes se imaginen. El punto central es el bien común. Todos los sistemas, cualquier sistema ético que quiera funcionar correctamente en una sociedad, debe de tener el bien común para toda la humanidad. ¿Cuál es ese bien común? El ver el bien a mi prójimo. Ese es el bien común. Entonces, si yo, por ejemplo, realizo un sistema ético en donde todo lo que yo plasme en mi sistema ético va a ser para bien, para María de Los Ángeles, para Diego, para Julio, para Rocío, para Patrick, para Axel y para todos los que estamos aquí en la clase, entonces ese sistema ético va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar? Porque no va a buscar solo mi bien, sino va a tratar la manera de buscar el bien de todos. El problema que han tenido todos estos sistemas es que todos estos sistemas han buscado el bien de una minoría, no el bien de todos. El sistema, por ejemplo, utilitarista. El sistema utilitarista, si lo implementaran acá en Guatemala, sé que muchos lo rechazarían. Si implementaran el sistema ética evolucionista, de igual forma.
¿Por qué razón? Porque no hay un bien común para toda la sociedad, porque realmente no encontramos nosotros en ninguno de los sistemas éticos que se ha establecido por la humanidad que realmente haya un bien común para todos. Siempre va a establecerse, como decía María de los Ángeles hace un momento, una prioridad para una minoría. Entonces, no es para todos. Entonces, ¿qué necesita realmente una ética que funcione en una sociedad para que realmente sea funcional y que todos puedan prácticamente establecerse bajo ese sistema ético? Tiene que ser algo que pueda ayudar a un bien común para toda la humanidad. Si eso llega a suceder, entonces ese sistema ético puede ser establecido en una sociedad. Claro, no todos tampoco la van la van a recibir de buena manera, aunque sea en beneficio de ellos mismos. ¿Por qué razón? Porque todas las personas tienen opiniones diferentes y algunos van a considerar igual que no está bien, aunque tenga ese denominador común, el hecho de poder ayudar a todos. ¿Existe una ética que realmente ayude o que tenga un fin de ayudar a toda la humanidad o que contenga ese denominador común? Sí existe una ética. Sí hay una ética que ha sido establecida que realmente busca el bien común para todos y que si en algún momento ese tipo de ética se estableciera en una sociedad, esa ética realmente podría ayudar a una sociedad como tal. Este tipo de ética también puede ser establecido no solamente en una sociedad, sino también es universal. Esta ética, a diferencia de las demás que acabamos de ver, es que las éticas utilitaristas, la ética dialéctica, la ética intuicionista, no pueden ser universales. No lo pueden ser porque no lo aceptarían las demás sociedades. Pero esta ética a la que yo le hablo es la ética cristiana. Esta es una ética que realmente busca el bien común para toda la sociedad. Y este tipo de ética, si realmente se estableciera en una sociedad, de verdad sí encontraríamos nosotros los cambios necesarios que necesitamos. ¿Por qué razón? Porque el denominador común de esta ética es que el prójimo, que las personas estén bien. ¿Qué es entonces la ética cristiana? Son los principios derivados de la fe cristiana basados en las escrituras. Es una participación del ser humano de la naturaleza divina que sigue la voluntad de Dios y es este quien enseña la manera de cómo se debe de comportar. Este sistema ético, al igual que todos los otros sistemas éticos, también van para desarrollarse en el comportamiento del ser humano. Por lo tanto, esta ética cristiana también lleva ciertas bases en las cuales se fundamenta todo este tipo de sistema. Para que nosotros podamos conocer un poquito más acerca de este sistema, voy a ubicarles aquí en la plataforma un enlace para que ustedes puedan leer un poquito más acerca de lo que es la ética cristiana. Así que por favor se los voy a colocar acá y solo me indican por favor que ya esté por ahí el enlace. ¿Ya tienen el enlace? Ya, licenciado. Ok, por favor, tomémonos yo creo que tal vez unos 10 minutitos nos llevará a leerlo, leámoslo y después les voy a preguntar qué encontramos de interesante en la ética cristiana.
Buenas noches, Lick. Buenas noches. La ética cristiana para mí, y que fue como que lo que comprendí de la lectura, prácticamente son como que los principios basados obviamente en la Biblia. Y también lo considero, digamos, tomando en cuenta los mandamientos, que prácticamente en los mandamientos se dan como normas de qué no hacer y qué sí se puede hacer. Eso es para mí, Lick. Ok, muy bien, gracias, Glory. Veamos por acá quién otro nos puede ayudar. Yulisa Saraí. Creo que es como al momento de, bueno, uno ser cristiano, la conciencia que tiene para poder hacer las cosas bien y no solo agradar a las personas, sino que tener como propósito agradar a Dios. Entonces todo eso pues equivale pues a que como cristianos pues tenemos que tener una buena ética pues para dar como el testimonio. Ok, muy bien, gracias, Yulisa. Ana. Lick, buenas noches. Buenas noches. Según la lectura, yo entendí que era un código moral universal que mide acciones de acuerdo a un conjunto absoluto de estándares. Y también ahí hacía énfasis que sin estos estándares, la justicia no iba a poder existir. Entonces, aparentemente es como muy simple decir, es un conjunto de estándares. Pero al final, estos estándares, si los cumplimos, nos van a poder ayudar a tener pues una vida con justicia. Así es, gracias, Ana. Sí, definitivamente son principios establecidos desde las escrituras, que prácticamente es la verdad absoluta que se maneja en el cristianismo. Londi lo mencionaba también en su intervención, decía acerca de los mandamientos. Prácticamente la ética cristiana surge de los mandamientos de Dios y a través de ellos es que se establece la ética cristiana para que se pueda desarrollar en una sociedad. Les decía hace un momento también que pues realmente no toda la sociedad ve con buenos ojos la ética cristiana, aunque si nosotros realmente analizamos detenidamente la ética cristiana y hacemos un cuadro comparativo con las demás éticas, nosotros encontramos que realmente la ética cristiana pretende o no pretende, sino desarrolla prácticamente su ética desde la perspectiva en el hecho del bien común para el ser humano, que el ser humano aprenda a vivir bien, que el ser humano pueda aprenda a respetar a su prójimo, que el ser humano pueda realmente tener un comportamiento adecuado, no solamente para el prójimo, sino también para Dios. Pero hay un aspecto importante que nosotros debemos de notar en la ética cristiana y que ese aspecto prácticamente es lo que lo hace diferente a las demás éticas. Entonces, como se mencionaba hace un momento, si la ética cristiana surge de los mandamientos de Dios, entonces veamos, voy a proyectarles este pequeño video y veamos entonces, pongamos atención y veamos cuál sería la diferencia entonces entre la ética cristiana y las demás éticas que vimos hace un momento. Por acá, perdón, solo voy a leer lo que nos dice Julio. Julio dice, la ética cristiana, perdón, vamos a ver. Julio dice, la ética cristiana nos conduce a la reflexión de cómo debe actuar el creyente ante una determinada situación. Ok, muy buena definición, Julio. Definitivamente hacia ese aspecto es que va la ética cristiana. Entonces les voy a colocar acá, permítanme. Ningún documento en la historia de la humanidad ha cambiado y beneficiado tanto al mundo como los 10 mandamientos. La civilización occidental, la civilización que desarrolló derechos humanos universales, creó la igualdad de la mujer, abolió la esclavitud, creó la democracia parlamentaria, entre otros grandes logros, no lo hubiese logrado sin ellos. Como verán durante la explicación de cada uno de los 10 mandamientos, estos mandamientos tienen la misma importancia en la actualidad
que cuando fueron entregados hace 3000 años. De hecho, los 10 mandamientos son tan importantes que son necesarios para la paz mundial y lograr un mundo libre de tiranía y crueldad. Imaginen por un momento un mundo sin robos ni asesinatos. En ese mundo no habría ejércitos, ni policía, ni armas. Hombres, mujeres y niños podrían caminar por donde sea, en cualquier momento del día o la noche, sin temor a ser asesinados o asaltados. Imaginen un mundo donde nadie codicie los bienes ajenos. Un mundo donde los niños honren a su madre y a su padre y prospere la unidad familiar. Un mundo donde las personas obedezcan la orden de no mentir. La receta para un mundo feliz está ahí, en estos 10 mandamientos sublimes. Pero hay un problema. Los 10 mandamientos se predican con la creencia de que fueron entregados por una autoridad superior a cualquier hombre, rey o gobierno. Por eso, la frase previa a los 10 mandamientos afirma lo siguiente: Dios habló todas estas palabras. Si a los mandamientos, con la importancia que tienen, los hubiese anunciado una autoridad humana, cualquier persona podría decir: ¿quién es este hombre Moisés? ¿Quién es este rey o reina? ¿Quién es este gobierno para decirme cómo debo comportarme? Bien, ¿por qué Dios es indispensable para los 10 mandamientos? Porque, para hacerlo más claro posible, si Dios no establece que asesinar es malo, asesinar no es malo. Sí, en la actualidad muchos lo consideran increíble, incluso absurdo. Muchos de ustedes pensarán, ¿este hombre dice que no se puede ser buena persona si no crees en Dios? Permítanme aclarar este punto. No es eso lo que digo. Por supuesto que hay buenas personas que no creen en Dios, así como hay malas personas que sí creen en Él. Muchos de ustedes pensarán, creo que asesinar es malo, no necesito que Dios me lo diga. Pero esa respuesta es verdad a medias. No tengo dudas de que si eres ateo y dices que asesinar es malo, realmente lo crees. Discúlpame, pero es necesario que Dios te lo diga. Todos necesitamos que Dios nos lo diga, incluso si comprendes por tu cuenta que asesinar es malo sin intervención de Dios y los 10 mandamientos. ¿Cómo sabes que es malo? No me refiero a creer que es malo, sino a saber que es malo. Lo cierto es que no puedes, porque sin Dios el bien y el mal son solo creencias personales, opiniones personales. Yo creo que hurtar está bien y tú no. A menos que exista un Dios, la moral dependerá de la opinión y la creencia. Y prácticamente todos los filósofos ateos concuerdan con esto. Otro problema de la idea de que no necesitas de Dios para creer que asesinar es malo es que muchas personas no opinan igual. No es necesario remontarse mucho en el tiempo para probar esto. En el siglo XX, millones de personas en las sociedades comunistas y bajo el régimen del nazismo asesinaron a casi 100 millones de personas, sin contar a los soldados muertos en guerras. Luego, no estén muy seguros de la capacidad humana para discernir lo que está bien y mal sin una autoridad superior. Es muy fácil. Cristiana y las demás éticas que hemos hablado el día de hoy. ¿Alguien pudo ver cuál es la diferencia? Rocío. Ok, gracias, Rocío. Rocío dice por acá que Dios es quien las instituyó, que está impuesta por Dios y no por el hombre. Ok, gracias, Rocío, gracias, Ana. Las dos dieron las respuestas correctas. Axel, ok, tiene bases sólidas, dice Axel, no inventadas. Esta es la diferencia que nosotros encontramos entre la ética cristiana y cualquier
otro tipo de ética. La diferencia es que la ética cristiana está basado bajo los principios de Dios. Se basa en los mandamientos, nos dice Julio Antonio. Gracias, Julio. Se basa en los mandamientos de Dios. No se basa bajo ningún tipo de mandamiento de cualquier ser humano. No se basa en los mandamientos de Moisés, como decía el video. No se basa bajo el pensamiento de ningún ser humano. Se basa bajo el pensamiento y el conocimiento de Dios. ¿Por qué existe entonces una diferencia? Porque ningún ser humano tiene la capacidad moral y ética para establecer ética y moral. Esa es la realidad. Ningún ser humano, aunque el ser humano sea bueno, el ser humano, ustedes lo puedan considerar como alguien que no toma, que no hace nada, que normalmente lo que uno considera de algo bueno de una persona, pero realmente la naturaleza del ser humano siempre es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que siempre va a buscar lo suyo, una naturaleza que siempre va a buscar algo que le pueda convenir, una naturaleza que siempre va a buscar algo que desee. Por lo tanto, cualquier tipo de ética que pueda desarrollar el ser humano siempre va a ir involucrado la esencia o la naturaleza del ser humano. Pero la ética cristiana no posee esa naturaleza humana, sino que es prácticamente algo establecido por Dios. Por eso si ustedes tienen la oportunidad de analizar hacer un análisis de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Dios, y lo comparan a la ética, como les decía hace un momento, la ética cristiana se basa bajo esos mandamientos, pero se van a dar cuenta ustedes que los mandamientos de Dios ni siquiera establecen el hecho de que la humanidad le rinde tributos a Dios. Si no mal recuerdo, los primeros 2 mandamientos son los únicos que hacen referencia de la actitud del ser humano para Dios. De los demás, todas las actitudes que ustedes encuentran en los mandamientos es del ser humano para el ser humano, para el cuidado del ser humano, para la protección del ser humano, para el buen comportamiento del mismo ser humano para el ser humano. Entonces, la ética cristiana realmente establece ese bien común del que les hablaba hace un momento con respecto a que realmente la ética cristiana trata la manera, o no trata, sino desarrolla el hecho de que el ser humano pueda convivir en paz. ¿A través de qué? A través del respeto, a través de hacer las cosas bien para los demás. Recuérdense ustedes el gran mandamiento que Jesús habló en el Nuevo Testamento, decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, desde la perspectiva de la ética cristiana, Dios trata la manera de establecer esos aspectos en el ser humano para que el ser humano pueda comportarse para poder vivir en sociedad. ¿Cuál es la diferencia? Que aquel que realmente sigue esa ética cristiana sabe que aunque tiene todo el conocimiento de esas normas que están establecidos, también sabe que no hace o no pasa más allá porque reconoce que existe un Dios que aunque no está allí, sabe que lo ve, sabe que realmente conoce las intenciones del corazón de las personas. Por esa razón es de que la ética cristiana sí es completamente diferente a las demás éticas que nosotros hemos estado hablando. Por esa razón es que las características de la ética cristiana que nosotros encontramos son la verdad, la bondad, la justicia, la humildad, la fe y el amor. Hay algunas otras características que nosotros podemos encontrar dentro de la ética cristiana, pero cada una de estas va a ir enfocado a que se desarrolle en la humanidad estas características. Entonces, imaginémonos por un momento cómo podría ser una sociedad en donde una sociedad realmente se viviera la verdad, en donde en una sociedad realmente se viviera la bondad, en una sociedad donde realmente se viviera la justicia, donde realmente se viviera la humildad, la fe y el amor.
definitivamente encontraríamos nosotros una sociedad completamente diferente, completamente establecida bajo la ética cristiana. Normalmente, como les decía hace un momento, la ética cristiana tampoco va a ser bien recibida por toda la sociedad. ¿Por qué razón? Entran otros factores que no ayudan a que la ética cristiana pueda ser establecida en una sociedad. En primer lugar, necesitamos hablar acerca de la posmodernidad. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de posmodernidad y hablamos de ética cristiana, hay un punto en común que está a favor de la ética cristiana y un punto que no favorece o no lo toma la posmodernidad. En este caso estamos hablando de la verdad absoluta. ¿De dónde encuentra las bases de la ética cristiana? De la verdad absoluta. En este caso, como estamos hablando de cristianismo, estamos hablando de las escrituras. Para la posmodernidad, las escrituras son obsoletas. Las escrituras ya no tienen ningún tipo de valor. Por esa razón es que la sociedad posmodernista habla ahora de valores relativos, no de valor absoluto. Entonces, al no haber un valor absoluto, entonces una sociedad con un pensamiento posmodernista no va a tomar en cuenta una ética cristiana. ¿Por qué razón? Sencillamente porque las bases de la ética cristiana vienen de una verdad absoluta. Dentro de esos aspectos también de la posmodernidad podemos mencionar, por ejemplo, también lo relacionado a lo que es el relativismo moral, que va ligado a la verdad absoluta y al absoluto, en el sentido que no existe una moralidad como tal. La ética cristiana reconoce una moralidad absoluta y una ética absoluta en las escrituras porque es establecido por Dios. La posmodernidad no. La posmodernidad cree que no existen absolutos como tal. Por eso la verdad se vuelve relativa y la moralidad también se vuelve relativa. Todos estos aspectos entonces hacen que la ética cristiana no sea bien recibido prácticamente por toda la sociedad. Al realmente analizar la ética cristiana, al sentarse y analizar realmente cuáles son los aspectos que habla la ética cristiana y cuál es el punto que trata de darle al ser humano para que el ser humano conviva bien en sociedad, en realidad, pues no hay aspectos negativos que nosotros podamos hablar de la ética cristiana, porque todo va para que el ser humano pueda vivir bien. No solamente vivir bien en sociedad, sino también para que el ser humano pueda vivir bien individualmente. Y es que si la ética cristiana logra que el ser humano viva bien como persona, por lógica, ese ser humano va a vivir bien en sociedad. ¿Por qué existen conflictos en sociedad? Porque normalmente el ser humano no está conforme. ¿Y cómo se demuestra la inconformidad del ser humano? En la sociedad. Por lo tanto, entonces, estos aspectos en cuanto a la ética cristiana, pues está sobre las demás éticas y por esa razón es que se considera a la ética cristiana como la más alta ética que debería de establecerse. Les digo debería porque pues no se establece como tal por por las situaciones que hemos platicado hace un momento. Entonces, quiero preguntarles hasta el momento si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta o algún comentario que hacer. Rocío. ¿Mm?
Ok, gracias, Rocío. Definitivamente, todos tenemos tendencias a fallar. Nadie es perfecto. Incluso las escrituras, y Dios lo establece en las escrituras, Él no pretende que seamos perfectos, porque solo Él es perfecto. Pero sí, el hecho de tratar de tener el conocimiento de la ética cristiana y tratar la manera de poderla practicar, estoy seguro que sí hará un cambio, no solo desde el aspecto personal, sino también desde el aspecto social. Ok, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer. Ok, si no hay preguntas ni comentarios que hacer, entonces les agradezco mucho por su atención y primero Dios, nos vemos la otra semana. Si alguien tiene alguna duda respecto a sus notas, por favor, puede enviarme algún correíto, porque ya estamos finalizando el semestre para que no tengamos ningún problema ya cuando estemos ya por finalizar. Feliz noche, licenciado. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.